Hola amigos, qué bueno estar en este espacio de la ciudad miliciana, especialmente para hablar de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. No puedo dejar de confesar que es muy grato para mí hablar de ella, ya que fui educada por las misioneras dominicas del Santísimo Rosario, y como era natural, al empezar el mes de agosto de cada año, repasábamos su vida, visitábamos su casa, y algo que hasta el día de hoy todos los visitantes hacen es le escribíamos una carta con una lista interminable de deseos y gracias que queríamos alcanzar por medio de ella. Carta que luego arrojábamos con fe al pozo y que se encuentra en el jardín del que fue su casa. Hechos que evidentemente han quedado grabados en mi memoria y que por supuesto se refrescan cada vez que algún miliciano o algún amigo de otro país visita nuestra ciudad. Santa Rosa de Lima y su casa es el inicio de ese peregrinar por la Lima virreinal. ¿Y cómo no recordar que las tantas veces que nuestro padre fundador ha visitado Lima, ha ido a visitar a la Santa y ha celebrado misa en la basílica que lleva su nombre, en la Basílica de Santa Rosa de Lima? La familia de don Gaspar Flores y de María Oliva recibieron a su tercera hija, de 11 hermanos, un 20 de abril de 1586. No habían pasado sino 51 años de la fundación de Lima, que fue un 18 de enero de 1535, y ya la ciudad de Lima se veía engalanada con el nacimiento de una flor que iba a perfumar la historia de nuestro país para siempre. Rosa nace en un clima espiritual muy marcado y como nos dice el historiador Ramón Mujica, Lima crecía demográficamente y culturalmente, y en pocos años de su fundación ya Lima se iba convirtiendo en la Roma de América por sus templos, en la Venecia por las riquezas que produce para España y en la Salamanca por su universidad destacada, que es la Universidad de San Marcos. En menos de un siglo ya Lima contaba con más de 40 templos y capillas. Se ofrecían al año más de 300.000 misas que ofrecían los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los agustinos, los mercedarios y clérigos, y obviamente misas que celebraban en los claustros de las monjas. Dice el historiador que más del 10% de la población vestía el hábito religioso. Rosa de Lima entonces no estaba sola, y lo demuestra la historia, porque ella conoció a San Martín de Porres. En esa época San Martín era portero del convento de Santo Domingo y se conocieron, y dicen los historiadores que en algunas oportunidades los vieron conversar. Él la trataba de Rosita. Cuando los padres de Rosa de Lima tuvieron que mudarse por trabajo del padre a una ciudad al norte de Lima llamada Quibes, Santa Rosa de Lima tendría aproximadamente unos 11 años, y la confirma el arzobispo de Lima, Santo Toribio Mogrovejo. Cuando uno visita la casa de Santa Rosa de Quibes, puede encontrarse con una piedra que está horadada por las rodillas de Santa Rosa, y es que Santa Rosa, cuando rezaba, verdaderamente estaba en una contemplación profunda. Hoy esa localidad se denomina Santa Rosa de Quibes. Ahora, tal era el clima espiritual que así como Rosa, habían muchas jovencitas que querían vivir este estilo de vida espiritual en su casa, no en un convento, y muchas habían leído ya la historia de Santa Catalina de Siena y trataban de imitarla, pero muchas también, después de leer la vida de Santa Catalina, se acercaban a Santa Rosa para justamente recibir consejos de ella. El jardín de la Casa de los Flores colindaba con el Hospital del Espíritu Santo. Nos cuenta el padre Bernabé Cobo que en ese terreno, antes de construir el hospital, se había sembrado las primeras semillas de rosas,
Y como en esa época nada se hacía sin la bendición de Dios, estas semillas estuvieron colocadas en el altar, en una misa. Y es más, y cuando estas semillas dieron sus primeras rosas, se las acercaron al mismo arzobispo de Lima, que en ese entonces era Fray Jerónimo de Loaiza, quien celebrando una misa, ¿no? En presencia de todo el pueblo, colocó la primera rosa en las manos de la Virgen que estaba en el altar de la iglesia mayor de ese entonces. Los historiadores dicen, ¿será coincidencia o providencia? Porque 30 años después nace en el Perú, en estas tierras americanas, una rosa que llegó a perfumar y cuyo perfume se esparció por toda la ciudad de Lima y de toda América. Y hoy engalana muchísimos altares. Rosa de Lima vivió en la casa paterna y ella vivió durante 31 años, la mayor parte del tiempo en la casa paterna, salvo los 3 últimos años de su vida en que la familia de don Gonzalo de la Maza y María Usategui la llevaron a su casa para atenderla porque estaba con una dolencia, para cuidarla mejor. Hoy en día la casa de don Gonzalo de la Maza es el monasterio de Santa Rosa de las Monjas. Rosa de Lima desde muy pequeña fue elegida por el Señor, ¿no? Y de tal forma que ella conoció, ¿no? Conoció a Santa Catalina de Siena también de muy niña. Nos cuenta la historia, a ver, cómo fue ese cambio de nombre, porque ella fue bautizada, ¿no? Ella fue bautizada como Isabel, llevaba el nombre de la abuela. Pero estaba un día, más o menos de 3 meses, cuando la India Mariana, ¿no? Que estaba al servicio de ella, le mecía la cuna y levanta el velo para ver si la niña dormía, tenía unos 3 mesecitos Rosita, y fue tal su sorpresa y su asombro que vio el rostro de la niña transformado, muy parecido al de una rosa. Y entonces exclamó y dijo, pero qué bella niña, si parece una rosa. Y fue inmediatamente a buscar a la madre, ¿no? Para contarle lo que había visto. La madre se acerca a la cuna y también es testigo de este prodigio. Entonces, en ese momento levanta a la niña y al levantarla, ella también le promete y dice, de ahora en adelante solo te llamaré Rosa. A Rosa le costó aceptar este nombre, sobre todo cuando ya mayorcita se enteró que no llevaba el nombre con el que había sido bautizada, y además porque el nombre hacía alusión a su belleza, y a ella justamente ella quería tener una belleza escondida. ¿Cuándo es que Rosa acepta el nombre? Y es cuando un día estaba rezando ante la imagen de la Virgen del Rosario, que tenía al niño en brazos, y la Virgen le hace saber que ese nombre le agradaba a su hijo, pero que le debía agregar el suyo, y que de ahora en adelante debía llamarse Rosa de Santa María. Ahí acepta el nombre y va corriendo a contarle lo que le había pasado a su madre. Rosa era muy hermosa, tenía una hermosa cabellera rubia, y un día jugando, ¿no? Con sus hermanos, uno de sus hermanos le tira barro al pelo, al cabello, y resulta que se pone a llorar desconsoladamente. Y su hermano mayor, Fernando, le dice, hermana, ¿no sabes tú que por menores cosas hay muchas almas que están padeciendo en el infierno? Entonces Rosa comprendió la profundidad de estas palabras y nunca más quiso ocuparse ni de su belleza exterior ni de sus cabellos. Es más, siendo niña también le pide 3 favores a Jesús, le dice, que es las penitencias que ella hacía, nadie las viera, que las gracias que Dios le concedía, que tampoco las conocieran las personas, y que ese color hermoso que tenía en el rostro también se lo mitigase para que ella no pareciera más una rosa. Rosa también de niña, a los 5 años, conoce a Santa Catalina de Siena, y al conocer que Catalina también se había ofrecido como virgen y como esposa de Jesucristo, ella también se ofrece ser la esposa de Cristo y desde pequeña se consagra
Ahora, se consagra a Jesús, ¿no? Y esta vocación le costó también algunas penas, porque muchas veces no fue comprendida ni por su madre ni por sus hermanos. Cuando fue jovencita, ella también lee la vida ya profunda de Santa Catalina de Siena, y al leer la vida de Santa Catalina se la aprende de memoria, porque ¿qué era lo que quería? No apartarse ni un punto del recorrido de su maestra. Y ella misma cuenta, ¿no? Que estaba un día y se le aparece Catalina y le llama la atención. Y Catalina le dice, yo soy una criatura que no he servido a Dios como merece ser servido. Pídele que os haga como Dios quiere que vos seáis. Entonces, dice un historiador que dice, tal vez no le hizo mucho caso, porque hay muchas similitudes en la vida de Santa Catalina y de Santa Rosa de Lima. Catalina a los 12 años, cuando la madre le buscaba novio y quería casarse, para evitar esto, se corta el cabello. Rosa también se corta el cabello, pero bueno, aduciendo lo que su hermano le había dicho, que la belleza exterior y por la vanidad había mucha gente en el infierno y ella no quería ir al infierno. Ambas consideraban a Jesús como su divino esposo y llevan una vida austera de ayuno y mortificaciones, agregando a sus comidas hierbas amargas para padecer como Jesús lo había hecho por nuestros pecados. Rosa repartía sus días en 3. 12 horas dedicaba a la oración y contemplación, y 10 horas de trabajo y 2 horas al sueño. Hablar de Santa Catalina y Santa Rosa es hablar de 2 místicas y contemplativas, de 2 almas eucarísticas enamoradas del Divino Redentor. Una de las devociones que practicó nuestra santa desde pequeña fue el Vía Crucis. Y llevaba unos tronquitos como si llevara la cruz. Y ya cuando era adolescente se paseaba por el jardín de su casa y hacía el Vía Crucis llevando una cruz bastante pesada, ¿no? Y entre lágrimas y suspiros recorría las estaciones de la vía dolorosa del Calvario. Todo la llevaba a Dios, todo. Y esto, aquí quiero recalcar esa parte de la vida de Santa Rosa, de esa humanidad, de esa sensibilidad que tenía también en cuanto al entorno en el que ella vivía. Muchas veces las biografías de los santos nos muestran solo la parte heroica de ellas, pero también este lado humano es bueno conocerlo. Santa Rosa, por ejemplo, era amante de la naturaleza, le encantaban los animales, le encantaban las flores, todo la llevaba a Dios porque esa creación había sido redimida por Cristo. Y entonces le encantaba, por ejemplo, pasar las noches contemplando las estrellas, contemplando el firmamento. Tenía un especial cuidado con su jardín, le encantaban las plantas. Un día cuenta ella misma, que tenía en su jardín unas albahacas muy bien cuidadas. Y un día que se levanta, encuentra que las albahacas estaban todas marchitas. Y ahí, conversando con el Señor, Él le dice que Él quiere ser la única flor que ella debía cuidar y a la que le debía dispensar todos los cuidados, ¿no? Cuando se levantaba temprano, al alba, abría las ventanas y justo daban al jardín y llamaba a los árboles, a las plantas, a los animales a dar gloria al Creador. Rosa era una jovencita muy bien educada, la madre se había dedicado también, sabía leer correctamente y tocaba 3 instrumentos. Tocaba el arpa, tocaba la cítara y tocaba la vihuela. Y con ese arte alababa al Señor. Una fecha, cuando estaban en plena Navidad, se la escucha cantar a voz en cuello. Y es que estaba con la guitarra mirando y contemplando al niño en el pesebre y
y le cantaba a voz en cuello sin importarle que las demás personas de la casa la escucharan. Una sensibilidad muy especial que tuvo Santa Rosa de Lima era que ella era la enfermera de los pobres, así se le considera, porque los pobres y enfermos acudían a ella. Si bien su familia no era una familia adinerada, y es más, Rosa, que bordaba hermosamente muchas de estas cosas que hacía ella con estas labores manuales, ayudaron en alguna época a su familia a salir de los apuros económicos. Pero ella siempre se las arreglaba, inclusive privándose ella de muchas cosas para ayudar a los demás. Y tan es así que le pidió a su madre que le habilitara un lugar de la casa para ella tener una enfermería, para tener un lugar donde atender a los indios, a los enfermos, a los pobres, a los mendigos que acudían a ella. Y no solo los atendía en su salud, es decir, de curarle las heridas sin ningún asco, les lavaba los pies llagados, la cabeza, sino que también se encargaba de lavarles la ropa. Y tenía ahí un gran asistente, y hasta ahora está la imagen del niñito Jesús a la que ella le llamaba el doctorcito, porque a él acudía cada vez que curaba a sus enfermos, ¿no? Rosa de Lima también tenía una sensibilidad por aquellas personas que no conocían a Jesús. Y ella sabía que mirando hacia el oriente, más allá de las montañas, ¿no?, que cruzan nuestro país, existía un lugar inmenso que era la selva, donde vivían muchas almas, donde vivían muchas personas que no conocían a Jesús. Entonces, a sus confesores siempre les decía y los trataba de convencer de que fueran a la selva a evangelizar. Y ella se ofrecía con sus sacrificios y mortificaciones mientras ellos estuvieran evangelizando en la selva. Y cuando encontraba a alguna persona que tenía esa vocación, le ofrecía lo mismo. Yo voy a ofrecer mis mortificaciones y todo por la evangelización de esas almas. Y tal es así que hoy en día Santa Rosa de Lima es considerada patrona de las misiones. Y hoy en día los dominicos, y también desde hace mucho tiempo, tienen varias misiones en medio de la selva y se encargan justamente de asistir a toda la población de esa zona. Santa Rosa también ha destacado por esa constancia en el amor, porque ella estaba tan enamorada de Jesús y pasó una época de sequedad espiritual. Y muchas veces sentía que Jesús se escondía y ella entraba en un momento de melancolía por su Señor. Pero nunca desfalleció y al contrario, con mucha esperanza y con mucha fuerza, siguió orando, siguió contemplando, aunque tuviera esos momentos de melancolía y sequedad, ¿no? Dicen los historiadores que a veces sufría arrebatos y visiones, ¿no?, que la sumían en grandes desolaciones. Todo esto se sabe no porque ella haya escrito, sino estas cosas están justamente en los testimonios que han dado sus confesores, ¿no?, cuando se presentaron en el momento de la beatificación. Si hay algo que destacar en Rosa, es su alma eucarística. Ella, al igual que Santa Catalina de Siena, lo único que quería era vivir de la Eucaristía, y por eso es que hacía ayunos prolongados. En una época solo se alimentaba a pan y agua. Cuenta un historiador, el padre Leonardo Hansen, ¿no?, que Rosa estaba un día de rodillas ante el Santísimo y en la iglesia de San Pedro, y se queda inmóvil por más de 40 horas contemplando al Santísimo. Y también cuenta el sacerdote que cuando le daba de comulgar, temía que su mano se quemase por el fuego celeste que su rostro irradiaba.
Santa Rosa de Lima también tuvo la gracia de recibir, ¿no?, del niño Jesús la intención de casarse con ella. Y es así como Rosa le dice un día que estaba ella en un domingo de Ramos, ¿no?, en la iglesia de Santo Domingo, y el niño Jesús, que la Virgen sostenía en brazos, le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Y entonces, en memoria de ese momento, ella le pide a su hermano que le mande a hacer un anillo en el que graba esa frase: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Y el padre Alonso Velázquez, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, coloca el anillo en su dedo. Y queda justamente este anillo como símbolo de sus desposorios místicos, reliquia que queda aún en la casa de Santa Rosa de Lima. Pero si hay algo en lo que destaca Rosa, es que Rosa tenía un alma penitente y crucificada con Jesús. Todo en ella era alabar a su divino esposo. Como ya hemos dicho, entregaba 12 horas de su día a la oración, pues el dueño de su corazón era Jesús, a quien amó desde niña. Y también, ¿no?, desde muy niña, como ella misma le dijo a don Gonzalo de la Maza, se sintió inclinada a la penitencia. Una penitencia que tal vez a los ojos del mundo de hoy, que identifica la felicidad con el placer y el gozo, es poco comprendida. Y a Santa Rosa muchas veces, inclusive acá en el Perú, se han hecho artículos de no comprender esas grandes mortificaciones y sacrificios. Muchas veces ha sido motivo de burla o de desprecio, y es juzgada bajo la lupa de una visión puramente humana y psicológica. Yo quisiera en este momento parafrasear a un filósofo suizo, Schwann, que dice: cuando la psicología excluye como factor o causa espiritual esas inquietudes o tormentas del alma, lo que está promoviendo no es que el pecado no exista, lo que está promoviendo es abolir la conciencia de pecado en el ser humano, logrando que el ser humano se vaya con una paz y con mucha serenidad al infierno. La fineza del alma de Rosa la llevaban a una identificación con el sufrimiento de su amado esposo. Deseosa de imitar a Cristo, de sufrir con él, sabiendo que los azotes que Cristo atado a la columna recibió fueron por nuestras culpas, por ello pidió autorización a su confesor, a don Juan de Lorenzana, poderse azotar. A Rosa no le gustaba hablar de estas disciplinas corporales por considerarlas que era un tema vulgar. Y como digo, muchas de ellas se han conocido por boca de sus confesores en los procesos de beatificación. Pero lo cierto es que vivió mortificándose en el comer, en el dormir, en la comodidad, inclusive al dormir. Ella quería vivir crucificada con Cristo. Muchas veces, para permanecer en oración, ataba sus cabellos a un clavo por las noches, para no quedarse dormida cuando rezaba. Se mandó a hacer una corona con unas pequeñas púas y usó un cinturón de castidad cuya llave arrojó al pozo de su casa, donde hoy tantos de nosotros echamos esa cartita con esos deseos que queremos que Santa Rosa nos cumpla. Rosa estaba perdidamente enamorada de Jesús y Jesús le correspondía. Y recibía muchas gracias, y como ella dice, gracias y mercedes que el Señor le concedía y que ella tenía la delicadeza de no hablar de ellas. Muchas veces sus confesores habrían querido que ella escriba todas estas gracias. Y un día, don Juan de Lorenzana, estando en el confesionario, se atreve a mencionarle el tema y ella, evidentemente, que de plano, ella rechaza esta propuesta. Lo único que hemos encontrado que hay de puño y letra de ella son 2 hojas con unos gráficos que indican ese amor que tenía a Jesús, unos corazones, pero unos corazones donde está la cruz en medio, porque para ella la única forma de llegar al cielo es mediante la cruz.
Santa Rosa fallece un 24 de agosto de 1617, expirando: Jesús, Jesús sea conmigo. Estaba en casa de don Gonzalo de la Maza y María Uzátegui. Fue tal la fama de santidad que la noticia de su muerte corrió por toda la ciudad, ¿no? Pero no solo por toda la ciudad, también llegó a Roma, y el proceso de beatificación y canonización, considerando la fecha en la que fue realizada, fue con mucha celeridad. Habían pasado tan solo 51 años de su muerte y el Papa Clemente IX la beatifica en 1668. Y antes de ser canonizada en 1671 por Clemente X, ya es nombrada patrona del Perú y del Nuevo Mundo y de Filipinas. Este hecho tan singular, esta celeridad en la canonización, nos trae a la memoria cómo fue la canonización de Juan Pablo II. Recordemos cómo a la muerte de él se escuchaba en la plaza de San Pedro: santo súbito, santo súbito. Del mismo modo, cuando Santa Rosa muere y corre la voz, toda la ciudad se entera de la muerte de ella y todos se reúnen en la puerta de la casa de don Rodrigo de la Maza, y su entierro fue apoteósico. Multitud de gente llenaron las plazas, calles y azoteas. Todos querían darle el último adiós y querían llevarse una reliquia de la santa. Tan es así que dicen los historiadores que la tuvieron que vestir 6 veces. Y los frailes dominicos decidieron llevarla a Santo Domingo. Y en el trayecto la gente también se estiraba porque quería alcanzarla. Pero también al pasar por la Plaza Mayor y por donde estaba la casa de gobierno, tanto el virrey como su esposa se asoman a la ventana para saludar el cortejo. Los representantes del Cabildo de Lima, que solo iban al entierro de los arzobispos, asistieron al entierro de Santa Rosa de Lima. Los magistrados y oidores, que solo asistían al entierro del virrey, asistieron al entierro de Santa Rosa de Lima. Y los frailes dominicos tuvieron que extender los días de las exequias porque tenían que poner orden, y además el que menos quería llevarse una reliquia de la santa. Hasta el día de hoy, Santa Rosa de Lima es muy querida y venerada en muchos lugares del mundo, y a ella se le atribuyen muchos prodigios. Tal vez no sea una santa fácil de imitar, sobre todo en las férreas disciplinas, ¿no? Pero sí nos mueve a imitarla en el amor a Jesús, en su amor al prójimo y en ese celo apostólico de evangelización, para que no quede una criatura en el mundo que no conozca a su amado.